Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Tengo 7 de la mañana con 47 minutos aquí desde el sur de California. Hoy es mayo 19 del 2024. Y bueno, hoy es Día del Señor. Vamos a estudiar el tema: ¿fue la circuncisión solamente algo físico? Este es el tema de ahora que vamos a estudiar. Y para esto vamos a elevar una oración. Para los que están viendo, vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Venimos a ti, Señor, para estudiar tu palabra. Que tu gracia, tu amor nos ayude a entender todos estos temas importantes que estamos estudiando. Padre Santo, que tu gracia descienda de lo alto, bajo la promesa del Espíritu Santo, teniendo en cuenta las promesas que tú hiciste a través de tu Hijo Jesús. Sabiendo, Señor, que tus promesas son reales y que tú eres soberano en todas las cosas. Gracias porque permites, Señor, que a través de este medio mucha gente escuche el Evangelio de muchas personas, de tus siervos. Porque nada ocurre fuera de los designios y los decretos tuyos. Gracias por tu amor y tu misericordia, que durante ese tiempo uno pueda edificarse al escuchar tu palabra. Si oramos en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el tema de ahora se llama: ¿fue la circuncisión solamente algo físico? Entonces vamos a leer aquí. Voy a ampliar esto un poco más. Y vamos a leer: la circuncisión fue siempre señal de lo que el Espíritu hace en sus elegidos. Recuerda, la circuncisión siempre fue una señal de lo que el Espíritu hace en sus elegidos. ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, hay una señal interna, hay una señal espiritual que el Espíritu Santo pone en la vida de aquellos que son elegidos por Dios. Esto es muy importante porque esto es justamente lo que dice Pablo en el libro de Efesios, cuando vamos al libro de Efesios. En el versículo 1, capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Miren, a los santos que están en Éfeso, a los creyentes. O sea, Pablo nunca llamó a los creyentes cristianos, nunca, que son fieles en Cristo. Ahora, dos cosas importantes: santos y fieles. El que no era fiel no era considerado para Pablo creyente. Ahora, uno puede decir, si yo creo, muchos en el tiempo de Pablo del primer siglo se llamaban cristianos y eran creyentes, pero no todos eran elegidos. Es algo muy importante. Para Pablo el elegido es alguien que es fiel, o sea, lo testifica. El que no es fiel prácticamente no era parte de la santidad o de ser santo. O sea, esto es una prueba de que la fe tiene que ver con obediencia. El que no obedece es porque tiene una fe muerta. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Santiago. Pero mira lo que dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y bendito que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. A Él tenemos que bendecir, darle la gloria siempre. Ahora, muy interesante, porque dice, ¿por qué Él es bendito? Porque nos ha bendecido. Ahora, la bendición de Dios es recíproca. Bendito, bendecido.
bendito por naturaleza, bendecido, recipientes. ¿Se dan cuenta? Dos cosas muy importantes. Dios es bendito por naturaleza, nosotros por gracia, que es diferente. Es muy importante que se tome en cuenta. Yo quiero que se concentre usted en esto. Por naturaleza, por gracia. Por naturaleza, por gracia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver bastante. ¿Ok? El Dios de nuestro Padre, Jesucristo, nos ha bendecido. Entonces, cuando ya dice nos ha bendecido, el tiempo aquí perfecto, nos implica que ya estamos bendecidos. ¿Me entiende? Por eso que el saludo popular, tradicional, pierde su sentido espiritual cuando a cada momento dice, oh Dios te bendiga, te bendigo. Uno no bendice a nadie, porque no somos la fuente de bendición. Ya estamos bendecidos. Ahora, cuando dice ya estamos, se está refiriendo a quién? A los santos y fieles en Cristo. El que no es fiel a Cristo no está bendecido, obviamente. Y cuando uno le dice a uno que no está bendecido en Cristo, te bendigo, no tiene significado. Un ejemplo, es como el enfermo. El enfermo va al hospital y está bajo el cuidado del médico. Pero si el enfermo no va al hospital, ¿cómo uno lo puede curar? La vez la analogía lo que quiero decir es que el que está en Cristo ya está bendecido, el que no está bendecido. Así de plano, para ponerlo más claro. Si uno no está en Cristo, no está bendecido. Y si uno dice, bueno, si no está bendecido yo lo voy a hacer peor, porque tú no somos el origen, la fuente de dar bendiciones. Nosotros somos simplemente recipientes. Entonces, como recipientes, podemos nosotros compartir con los creyentes verdaderos. Por eso que muchas sectas, a partir del siglo XIX, evangélicas que van a Latinoamérica, las sectas no tienen ese valor espiritual que Pablo está hablando. Sectas norteamericanas que populan toda Latinoamérica, ellos pueden decir a Dios, pero recuerda lo que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. O sea, las sectas por ser de origen humano, porque no tienen autoridad de haber inventado una congregación o iglesia, ¿no? Entonces, no son el canal de la bendición. El canal de la bendición son aquellos que están en Cristo desde el principio de la humanidad. Eso dice exactamente las Escrituras. Entonces, el que está en Cristo, verdadero, está bendecido con toda bendición espiritual. Mira lo que dice aquí. El adverbio, toda bendición. No dice parte de la bendición espiritual, no, toda. En los lugares celestiales. Y ya estamos en los lugares celestiales en Cristo, escatológicamente espiritual. Ahora, uno dirá, yo no sé, pero aquí dice, el que es fiel a Cristo. Pregunta que usted tiene que responderse mirándose al espejo. ¿Soy fiel a Cristo? Solamente usted, mírese al espejo, mire su rostro y dígase usted, ¿yo soy fiel a Cristo? ¿Obedezco? Entonces, en medida de eso, usted puede leer y entender que para Pablo, el santo es fiel a Cristo, o sea, es obediente. Y si es obediente, está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Tiene que ver mucho. Porque la circuncisión siempre fue señal de lo que el Espíritu hace en sus elegidos. ¿Me entiende? En sus elegidos. La circuncisión siempre fue señal de lo que el Espíritu hace en sus elegidos. Por eso los elegidos son los que acabamos de leer. ¿Qué más? Sigamos leyendo porque esto se está poniendo muy bueno. Aquí dice, por ejemplo, la circuncisión del prepucio apuntaba a una realidad que se cumple en Cristo. Pero vamos a ver un momento. Cuando Dios le dijo a Abraham que corte el prepucio, al cortar el prepucio es simplemente derramamiento de sangre.
Claro, cuando se corta el prepucio hay sangre. ¿Entiendes? El prepucio simboliza el pecado. Ahora, eso no quiere decir que y todo prepucio que vaya al doctor actualmente dice, oye, el doctor, sácale el pecado a mi hijo, corte el prepucio. Nada que ver. Dentro del sistema redentivo, histórico de la Biblia, Dios hace una tipología en donde el prepucio que se tiene que cortar simboliza derramamiento de sangre, porque al cortar esa piel del miembro del hombre hay derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre simboliza la muerte de Cristo. Entonces, ahora fíjese la analogía. La remoción del prepucio del pene del hombre, ese pedazo de piel simboliza el pecado a una nueva vida. Entonces queda expuesto la parte del glande del pene del hombre. Ahora, es interesante porque esa figura lo dice Dios. O sea, Dios usa el aparato genital del hombre. Escuche bien esto. Esto es de la Biblia, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con ser inmoral o pornográfico, nada que ver. Dios mismo utiliza la parte genital reproductiva del hombre para expresar la redención en Cristo. No utiliza, digamos, el corte de cabello. No, Dios utiliza el aspecto más íntimo del cuerpo del hombre para, de una forma, dirás, didáctica y práctica, redentiva, histórica, pactual, decir al pueblo de Israel si sus partes reproductivas en el hombre no se cortan el prepucio que cubre la cabeza o el glande del pene. Ustedes no están en el pacto, así directo. Dios utiliza ese lenguaje sexual. Por eso el sexo no es tabú. Ahí Dios mismo lo hace. Porque si fuera eso, entonces yo sería un inmoral. Pero qué inmoral, qué indecente, ¿cómo es eso? La Biblia lo leen todos los niños. ¿Cómo lo voy a explicar a mi hijo? Cuando Abraham le dice, corte el prepucio, el niño tiene 5 años, y le digo acerca del pene, el niño se va a decir, pero se les va a corrompir, pero que Dios tan inmoral. Ese es el argumento que hacen los ateos. Dicen, mira, la Biblia está llena de inmoralidad. Mira, ¿cómo se le ocurre enseñar en la escuela dominical acerca de Abraham, capítulo 17, donde se le dice que hay que cortar el prepucio para que salga expuesto la cabeza del pene del hombre en el aspecto sexual a niños de 5 años? Oiga, eso es totalmente inmoral. Y peor si la maestra es una mujer. No, pobrecita. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, recuerda, la Biblia en español, no, ellos nunca escribieron en español. Es una versión, es una traducción. En el hebreo, que es el idioma original, habla exactamente, crudamente, explícitamente, de que Dios usa la parte genital del hombre, en donde dice, ¿quieren saber cómo uno puede ser salvo? Ok, les voy a enseñar cómo. Y Dios dice así, córtense la parte del prepucio del pene. Así directo les digo, Señor, ¿cómo es posible? No, hago en serio. Porque el que no se corta la parte del prepucio y queda expuesto la cabeza del pene, entonces ustedes siguen siendo paganos, no están en mi pacto y son cortados del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver. Entonces muchos no entendían. Porque en Pablo más adelante, esto lo vamos a ver, significa otra cosa. Aquí está. Dice, la verdadera circuncisión siempre fue espiritual. Aquí está. Ahora, esto es muy importante que se tome en cuenta. Porque, recuerda, estamos hablando de tribus antiguas. La verdadera circuncisión siempre fue espiritual. En el tiempo de Abraham, que era una cultura súper primitiva, casi prácticamente la de piedra,
La gente no entendía nada, no tenía educación, no tenía escuela, era gente ignorante, iletrada. Entonces, para ellos, la circuncisión, cortarse el prepucio del pene, era un ritual más de pertenecer a una cultura súper primitiva, ¿no? Como la cultura hebrea. Es decir, si yo hubiera vivido en ese tiempo, oiga, después de haber vivido aquí en el siglo XXI, diría, no, mejor me quiero regresar, no quiero hacer acá. Porque era una cultura primitiva. No había hospital, no había anestesia, o sea, el corte del prepucio se hacía con unos cuchillos hechos de piedra, súper filudos. Entonces agarraban, seguramente habrá, no sé, no es especificado, o tenía ayudantes, y de una manera tan minuciosa y cuidadosa, tenían que cortar la piel, que es muy fina, que cubre la cabeza del pene del hombre. O sea, no era cuestión de decir, a ver, ve tú, a ver, lo corto. No, se tenía que, y eran millones. ¿Cuánto tiempo duró? Yo creo que duró días el corte del prepucio de cada hombre. Con cuidado. Al cortar hay derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre simboliza la muerte de Cristo. ¿Entiendes? Y tenía que cortarse todo alrededor para que salga todo completo. Al salir completo toda esa parte, simbolizaba la remoción, el pecado. Y al quedar expuesto la cabeza, el pene del hombre significaba la nueva vida. O sea que, según Dios, la exposición del glande del pene del hombre es la nueva vida en Cristo. Hebreos, y eso lo vamos a ver. Sí, es cierto que el antiguo pacto mosaico tenía una cualidad legal. Por eso estamos hablando de Moisés, 400 años después. El Señor instituyó, como los contaron los rabinos, 613 mandamientos, las leyes civiles y ceremoniales, además de su ley moral. ¿Ok? Que ya había revelado en el jardín y reafirmó en el Sinaí. O sea, ¿cuál es la ley moral de Dios? La ley moral de Dios tiene que ver, cuando vemos, por ejemplo, Génesis. Cuando uno va a la Biblia, Génesis, capítulo 1, 2, perdón. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice así, el Señor tomó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Mire bien lo que dice. El Señor ordenó al hombre, este es mandato. Aquí está la ley. Ordenar es mandar, ¿se dan cuenta? Es un mandato. De todo árbol del huerto podrás comer, aquí está la ley. 1. Todo lo que Dios creó es para que el hombre coma. Dios le da el permiso al hombre para comer. Aquí está, ley. No es que el hombre nació, a ver, Señor, voy a comer eso. No, espérate un rato, espérate. Yo tengo que dar la orden para que comas. Aquí va la orden. 1. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Todo es para ti, ¿no? Cláusula número 2. En toda ley siempre hay cláusula. Pero, acá hay una simple, esta es conjunción de contraste. Pero, si usted se compró una casa, ahí estipula cualquier propiedad que haya un contrato en donde siempre hay una omisión, exclusión. Y generalmente en las casas se dice, bueno, esta es su casa, esto es lo que es de usted, y dice exclusiones o determinaciones o añadiduras. Si usted no paga su casa, se dan cuenta. Entonces, esto es lo mismo, esta es la ley, esto ya lo he repetido durante mucho tiempo. Esto es para entender Génesis,
Por eso que es muy importante leer la Biblia. Hoy día, día del Señor, aparte un tiempo, lea la Biblia para el conocimiento de su mente, de su corazón. Número 2, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Oh, ok. O sea, la primera estipulación es algo positivo. De todo árbol del huerto podrás comer. La segunda estipulación es una exclusión, pero negativa, que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. O sea que, aunque esto dice todo árbol del huerto, en realidad no era todo. ¿Se das cuenta? Mire, vamos a ir por partes, yo quiero que usted entienda. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. En el 16 se pone una excepción, pero del árbol del conocimiento, que aparte de estos árboles, no comer. Entonces, cuando dice aquí de todo árbol del huerto, en realidad no era todo árbol. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el 17 dice, pero el árbol del conocimiento no comerás. Entonces, ¿por qué dice aquí todo árbol cuando en realidad no es todo árbol? Porque este todo árbol se refiere a todos los árboles aprobados por Dios. ¿Se dan cuenta? Aprobados por Dios, lo cual excluye el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y viene la tercera cláusula, que viene a ser la consecuencia. ¿Qué pasa si el hombre desobedece y come? Porque el día que comes, morirás. Entonces vemos que esto es el pacto prelapsariano que nos enseña la Biblia en la creación. Y esto tenía que ver con obras, obediencia, no con fe. Aquí no dice tienes que creer en mí, aquí dice haz esto y vas a vivir. Me desobedeces, vas a morir. Ahí está. Tan simple como era eso, pero tan difícil. Uno, Adán, escucha a mi hijo, sí, Padre Dios, dime, vas a comer de todo árbol del huerto. Gracias, Padre. Pero, ¿qué pasa, Padre? Pero, atiende bien, del árbol del conocimiento y del bien y del mal no vas a comer. Pero tú me dijiste de todo, sí, pero, por eso dije un pero. Si ves ese árbol, no lo vas a comer. Entonces, ¿por qué dijiste todo, Dios? Disculpa. Bueno, cuando digo todo me refiero a todos los árboles aprobados por mí. Oh, o sea que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no. Padre, ¿y qué pasa si yo como? Porque tú sabes, yo pues soy tal vez curioso. Bueno, tu curiosidad, como dice el dicho, pero no lo dijo Dios, mató al gato. Porque el día que comieres, por curioso y desobediente, vas a morir. ¿Qué te parece? Castigo directo. No que mira, que déjame pensar. No, 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 no. Dios no es así como los jueces humanos, que déjame pensar, que pobrecito, que tienes razón, ¿cómo te voy a matar? No. Tú desobedeces mi palabra, vas a morir. Así de plano. Y bueno, ya sabemos la historia, Adán comió. Y aquí estamos todos. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Es cierto que el Señor puso a Israel bajo la ley para enseñarles la grandeza de su pecado y miseria. Vuelvo a repetir, es cierto que el Señor puso a Israel bajo la ley para enseñarles la grandeza de su pecado y miseria. ¿Dónde lo vemos esto? Esto lo vemos en toda esta parte, que lo voy a poner aquí. Por ejemplo, Levíticos 18:5 dice así. Por tanto, guardaréis mis estatutos. Mire lo que dice el Señor. Obediencia. Mis ordenanzas. Obediencia. Los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí el pacto de obras es haz esto y vivirás. Prácticamente se resume eso. Si tú haces esto, vas a vivir. Aquí está Levítico. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. O sea que si uno tenía que vivir o justificado por Dios, según la ley, tenía que cumplir todos los estatutos, todas las ordenanzas, en otras palabras, la ley de Dios. En Gálatas
3:11, leemos lo siguiente. Mira lo que dice Gálatas. Vamos a leer para que se den cuenta. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pero un momento, por aquí dice Levítico 18:5, el que guarde mis estatutos vivirá. Pero vamos a ver lo que dice Pablo, cómo lo interpretan. Gálatas 3:11. Por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Fíjese, el justo vivirá. Entonces aquí ya Pablo utiliza lo que hace el profeta Habacuc. Entonces Pablo está diciendo, sí, es cierto que Levítico dice, si guardan, van a vivir. Pero evidentemente nadie se puede justificar porque el justo vivirá por la fe. Y lo interpreta como lo que es el pacto de obras, que es el pacto de Moisés. Ve el siguiente versículo, el versículo 12. Y que la ley no es de fe, eso está en Gálatas, sino que dice, el que hiciera estas cosas por el vida. ¿De dónde está sacando Pablo esto? Bueno, ya lo hemos visto, está sacando de Levítico 18:5, donde dice, si guarda mis estatutos, mis ordenanzas, vas a vivir por ello. Pero obviamente nadie ha cumplido eso. Nadie lo cumplió hoy y nadie lo cumplirá. Aquellos que dicen, voy a tener que cumplir los 10 mandamientos. Sí, tiene buena intención, pero no lo va a hacer, no, es imposible. Es como aquel que quiere subir al monte. Mira, estoy subiendo, estoy en la mitad, voy a subir más, mira, ya me falta poco, y al final se cae. Oiga, ¿qué pasó? No pude. A ver, otra vez. Ya estoy a la mitad, un poquito más. Y antes de llegar, otra vez se cae. Algo así. Uno puede decir, bueno, sí, cumplí esto, pero ¿qué dice Santiago? Si uno viola solamente un mandato, es como violar todo. O sea, de nada le valió subir hasta la montaña, faltarle, ¿qué? Una milla. Y al final se cae porque dice, pues no cuenta. Pero ya estaba casi, y ya dijiste, casi. Pero como no estaba completo, es como que nunca subiste. O sea, fue un esfuerzo en vano. Entonces, ¿qué es lo que vemos más adelante? La ley no es de fe, claro, porque la ley demanda hacer y vivir, o sea, cumplir y vivirás. Es lo mismo que Dios dijo a Adán en el jardín, en su etapa prelaxariana. Ya lo hemos leído. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras morirás. 3 estipulaciones. Podrás comer de todo el árbol. 1. Del árbol del bien y del mal no comerás, o sea, no de todos los árboles. Y si comes, vas a morir. 3. Esa es la ley. Jesús mismo, ¿no?, predicó la ley al hombre rico. Aquí está. No porque esperaba que el rico obedeciera. Esto es algo muy interesante. ¿Ok? Pues nadie puede cumplir la ley, pero para mostrarle su incapacidad, pecado y miseria. Veamos lo que dice aquí. Esto es muy importante. Vamos a leer. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, bien interesante la pregunta, porque aquí la vida eterna está relacionada en obras. Mire, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué buenas obras voy a hacer para tener la vida? ¿Por qué dijo esto el joven rico? Por esto. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ello. Entonces, el hombre rico tenía en mente Levítico 18:5. ¿Se dan cuenta que todo tiene un contexto? Por eso hoy día se pare y lea la Biblia para el bien de usted. Jesús le dijo, 1, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Primera respuesta. O sea, no le respondió directamente. Primeramente es como una exhortación o corrección.
Ahora, muchos entienden esto como diciendo, mira, aquí Jesús mismo admite que lo no es bueno, porque le está diciendo, hey, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Obviamente que uno puede sacar esa conclusión, porque Jesús está aclarando. ¿Por qué no es bueno? Nadie es bueno, sino Dios. Sin embargo, cuando leemos la carta de Pablo, las cartas de Pablo, la teología, vamos a ver que Pablo no pone a Jesús como bueno, sino como Dios. Y Dios por naturaleza es súper bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo entender esto que Jesús le habla al joven rico? Porque está hablando dentro del antiguo pacto. Los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, todos los primeros capítulos es en el antiguo pacto. Por eso hacer una inferencia de lo que Jesús dijo ahí, hay que tener mucho cuidado, porque lo está diciendo en el antiguo pacto. ¿Cuándo los evangelios pasan al nuevo pacto? Cuando Jesús muere. Porque ahí el pacto antiguo queda abrogado. Entonces, los últimos capítulos de cada evangelio, cuando Jesús muere, es cuando empieza el nuevo pacto. Generalmente 1 o 2 capítulos antes. Bien, una vez que Jesús aclara eso, le dice, ¿no? Pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Aquí está. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Porque mira lo que dice acá. Si quieres guardar los mandamientos, si quieres entrar en la vida, o sea, vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí está. Guarda los mandamientos. O sea, obras. No fe. Ahí no dice tienes que creer en mí. Ahí dice tienes que guardar la ley si quieres tener vida eterna. ¿De dónde saca Jesús eso? Otra vez volvemos a la base. Lo saca de Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Entonces, en base a eso, ¿no? Jesús le dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Levítico 18:5. Entonces vamos a poner aquí, ¿no? Vea Levítico, bueno, mi inglés me traiciona. 18:5. 18:5. En eso se basa Jesús. Y les dijo, ¿cuáles? Le pregunta el joven rico, ¿no? Ahora, no es porque el joven rico sea ignorante, sino porque el joven rico dice, bueno, de repente hay otros mandatos. Y sí, hay cantidades más de 600 mandatos. Entonces, parece como que él quería, de entre todos los mandatos, específicamente cuál. Por eso dice, bueno, ¿cuáles son aquellos? Porque yo estoy guardando, es lo que está diciendo. Por eso dice, ¿cuáles? Son otros aparte de lo que yo ya sé. Y mira lo que dice Jesús. Y aquí prácticamente está el decálogo. No matarás, no adulterarás. Este es el decálogo de Moisés. No gustarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mire. Y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, esa parte no está en los 10 mandamientos. Le dice 1, 2, 3, 4 de los 10 mandamientos. Otra cosa muy importante, no le dice guardarás el sábado tampoco. Le dice, si tú quieres entender de Dios, omitió el sábado, como dicen los heréticos adventistas. Es una secta perniciosa. Le dice, nada que ver. ¿Quieres entrar en la vida eterna? No mates, no adulteres, no hurtes. No digas falso testimonio. Son 4. 1, sí. Pero agrega otra cosa más, que no está en los 10 mandamientos, pero que está también dentro de los 600 mandatos. Honra a tu padre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, amen a su prójimo a ti mismo, no está diciendo que nunca hubo, porque aquí está la evidencia. La evidencia está justamente en la ley, porque le está diciendo la ley. La ley ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, si sientes amar, ámalo. No, ámale, es una orden. Entonces, ¿por qué? Porque en la idea hebrea, eso se ha corrompido en el occidente.
el amor no es un sentimiento. Vuelvo a repetir. Dentro del Antiguo Testamento, amor no es sentimiento, es elección. Cuando Dios dice Dios amó, Dios nos ama, muchos humanizan ese término amor en Dios. Lo que quiere decir Dios elige. La elección es la forma práctica del amor. Con eso les digo todo. ¿Me entiendes? O sea, cuando dice amarás a tu prójimo, te diciendo tienes que elegir a tu prójimo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque al elegirlo, tú vas a tratarle a él así como tú le tratas. Si tú, por ejemplo, te cuidas, hoy vas a cuidar al prójimo. Eso es el amor. No es que, ¿cómo te sientes tú contigo mismo? Oh, pues yo me odio. No vas a odiar al prójimo. Pero amor es elección en la Biblia. Por eso Dios eligió a Israel. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios eligió a Israel. Y no está basado en un sentimiento. Entonces el joven cuando escuchó eso dice, aquí está, se dan cuenta. O sea, el joven esperaba otro mandamiento nuevo, porque pues, ¿cuál será? Por eso le dice. Y cuando Jesús dice lo que tiene que hacer, inmediatamente el joven dice, bueno, Señor, yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué más me falta? O sea, en la mente del joven rico, él pensaba que Jesús estaba o le exigía otros mandamientos diferentes. Porque aquí él mismo le dice, yo lo he guardado esto. Pues yo te vuelvo a preguntar, ¿cuáles? ¿Qué más me falta? Hay un mandado que pues yo no sé. Entonces Jesús le dice, y aquí está el desafío. Aquí está el desafío. Si quieres ser perfecto, o sea, obediente, temeroso de Dios, en la perfección, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¡Wow! Aquí está. Tanto que era de preguntón, ¿no? Por eso dice, cuidado, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Claro, no está en la Biblia, pero el joven rico insistía, ¿no? Y el Señor, primero, a ver, ¿cómo insistió? Dice, maestro bueno, ¿qué haré de bueno para entrar a la vida eterna? Sabemos que no él sabía, porque aquí mismo lo dice, él mismo, ¿no? Le dice, aquí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí está la prueba. O sea, cuando le pregunta qué bien haré, en la mente de él era, ¿habrá algo que yo no sé? Que lo voy a preguntar a ver si, porque si hay algo yo lo quiero hacer. Y Jesús le dice el decálogo. Y aparte del decálogo, otro mandato que está fuera del decálogo. Amar a tu prójimo. Joven rico dice, bueno, no hay nada nuevo que me estás diciendo, yo he hecho todo esto. Pero mi pregunta básicamente es, si no me entendiste, ¿hay algo más que yo no sé para que yo pueda adorar? Ahí es donde Jesús le dice, bueno, mira, ya que tanto me insistes, parafraseo, y quieres ser perfecto ya. Bueno, número uno, anda, vende lo que tienes, ¿no? Entonces, cuando Enrico ya, cuando comenzó a escuchar eso, ya comenzó a pensar, ¿qué? Dalo a los pobres. Y ya que insistes tanto de que quieres heredar la vida eterna, una vez que vendas tus riquezas, vendas tus propiedades, repartes entre los pobres, entonces vas a tener espiritualmente tesoro en el cielo y ven y sigue. Ya está. Quieres ser perfecto, ¿no? Quieres ir a la vida eterna. Tú dices que guardaste la ley y me insistes todavía que hay más. Bueno, vamos a ver si es verdad que me quieres seguir o heredar la vida eterna. Vende tus propiedades, reparte a los pobres y sígueme.
Obviamente, ya que el joven rico quería seguir a Jesús, él estaba feliz de eso. Veamos si es verdad. Y aquí está. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas cosas. O sea, el joven rico en realidad no estaba cumpliendo como lo él dice la ley de Moisés. Lo que él quería es simplemente una actitud egoísta, narcisista. Jesús entendiendo dijo, ya que me estás insistiendo, bueno, no, ya, ¿quieres hacer? Pues esta es la forma más radical de demostrarme. Vende todas tus propiedades. Y aquí está, se puso triste. Y se fue, mire, ¿por qué se fue triste? Porque para él se fue triste es, yo quiero seguir, pero con todas mis propiedades. Y es imposible. Clave perfecta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto lo mató. No con la ley de Moisés, sino con esto lo mató. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Con eso Jesús demostró que el joven rico no era honesto. Últimamente es Jesús mismo la fuente de la vida eterna. Cumplir los mandatos sí, pero no te van a llevar, porque nadie es justo. Si fuera así, obviamente esa persona ya no necesita a Jesús. Claro, porque Jesús murió en lugar de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos sacar de acá esto? Vamos a poner aquí algo muy importante también. El antiguo pacto, el pacto mosaico, según Corintios 3, dice así, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, el de la letra viene a ser Moisés. Pablo fue ministro del nuevo pacto en Cristo, no de la letra, Moisés, sino del Espíritu. El Espíritu es justamente Cristo, o sea, el pacto. ¿Se dan cuenta? Entre Moisés y Cristo, Pablo fue ministro de Cristo. Porque la letra mata, y no es como dicen los pentes, que mucho estudio mata, al contrario. Esto es, cuando dice aquí, se está refiriendo a el antiguo pacto del Sinaí. Por eso tienen que leer la Biblia. Pero el espíritu da vida. O sea, el pacto de Moisés nunca dio vida. Eso lo dice Pablo. El pacto mosaico, si bien es cierto, era para, como dice Levítico 18:5, tienen que cumplirlo para que tengan vida. Nadie lo cumplió. O sea, el pacto no da vida. Sino el espíritu, el pacto espiritual en Cristo da vida. El pacto mosaico nunca dio vida y ya no existe, ya no es vigente. Los rituales, los mandamientos, los estatutos, ya no es vigente. Ahora, o sea, los judíos en la actualidad, los modernos, que creen en el judaísmo, que van a las sinagogas, es como ir a un estadio vacío. Imagina usted ir a un estadio solito para ver un partido de fútbol, pero número uno, el estadio, ese día no hay gente, usted está solo. Y número dos, tampoco hay deporte. Usted va a estar sentado ahí por los próximos 5 horas, solito, y no va a haber nada, excepto los pajaritos que pasan ahí. O sea, es lo mismo, el antiguo pacto ya no es vigente. Aquellos que guardan el sábado, como los adventistas, herejes, o que se circuncidan, o que dan inclusive el diezmo, porque es parte del antiguo pacto, y otras cosas más, no tiene validez. No tiene validez. Es como cuando usted se encuentra, un ejemplo, por ejemplo,
¿Se acuerda cuando hubo la inflación en Venezuela? Tiraban millones y millones de moneda venezolana a las calles porque ya no tenía valor. Es exactamente igual. Es como agarrar uno de esos billetes de acá de 1 millón de bolívares, por la moneda venezolana. Y ya, mía, tengo 1 millón, pero no tenía valor. Usted iba al banco, no tenía valor. Es exactamente, si hoy en día van a las sinagogas, se quieren circuncidar, dan diezmo o observan el sábado, no tiene valor. Es como el cheque sin fondos, igualito. No de valor, Dios no ve como algo, mira, me están adorando, no, porque ya pasó. Eso es del antiguo pacto. Y dice el 7, y si el ministerio de muerte, o sea, de Moisés, ¿ve? Esto se enseña en las, o se debe enseñar en las iglesias reformadas, yo creo que lo hacen, y evangélicos casi no tanto. No sé qué hacen ellos. Yo fui evangélico por años y enseñan otras cosas, a aplaudir. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, o sea, Moisés, Monte Sinaí, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, ahí está. Lean Éxodo, por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Era parte de los tipos y sombras. Colosenses 2:17 dice así, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez, con respecto a comida bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Mire, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, todo el Antiguo Testamento era sombra. Aquí está, sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo. O sea, cuando leemos en el Antiguo Testamento rituales, instrucciones, etc., era sombra de la realidad, y esa realidad es Cristo. Apuntaba a Cristo, por eso que ya no es vigente hoy. Sigamos leyendo. Acá hay otros pasajes más que quiero que se lea. Dice, así que, Hebreos 8:5, si él estuviera sobre la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote, claro, porque él no era típico de Leví, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, mire, ¿a qué sirven ellos? A lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto es copia y sombra de las cosas celestiales. Jesús viene del cielo, tal como Moisés fue advertido. ¿Qué le dice el Dios a Moisés? Dice, así le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, el tabernáculo, el templo de Moisés, los sacrificios, las ofrendas de paz, todo, absolutamente todo, la vestimenta de levita, la circuncisión, los diezmos, todo era sombras que apuntaban a la realidad celestial. ¿Me entiende? ¿Qué dice Hebreos 10:11? Pues ya que la ley solo tiene la sombra, aquí está otra vez, de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, o sea, tabernáculo es sombra de la realidad. El sistema de ofrendas y diezmos, sombra de la realidad, o sea que no se hace. El sábado, sombra de la realidad. La circuncisión, sombra de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Cristo. Mira lo que dice aquí. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto lo que hacen. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando mataban a corderitos, cabros, carneros, toros, novillos, la sangre de los animales no hizo perfecta a nadie. No era perfecta a nadie. No hacía perfecto absolutamente a nadie. El pacto mosaico fue una administración del pacto de gracia. Esto se enseña en las iglesias reformadas. Si usted es reformado, usted lo tiene que saber.
No hay excusa que no sepa. O se dormía o no enseñaron. Los siguientes versículos nos muestran que el pacto de gracia estaba activo en el pacto de Moisés, o antiguo pacto. ¿Sabía usted eso? ¿Le enseñaron a usted eso? Vuelvo a repetir. Los siguientes versículos nos muestran que el antiguo pacto, que el pacto de gracia, está activo en el pacto de Moisés. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, 15 al 16. Pero Jehová puso en su corazón en amor a vuestros padres y escogió su descendencia, mire, después de ellos, en amor. Y mira lo que dice aquí, a vosotros entre todos los pueblos, como lo soy, circuncida pues el prepucio de tu corazón y no seas más terco. Entonces vemos aquí dos circuncisiones. Primero la circuncisión física que Dios ordena a Moisés y está estipulado en la ley, a Abraham y a Moisés. El mismo Dios le dice a Moisés, circuncida el prepucio de tu corazón. Se lo pregunta en un momento, Señor. A ver, no entiendo. Primero dice circuncidar la carne, realmente, el verdadero, físicamente, el prepucio del pene del hombre, porque eso es lo que está diciendo. Recuerde, Dios ilustra la redención con el pene del hombre. Eso es así, porque está hablando de la circuncisión. ¿O qué se circuncidaba? El prepucio. Entonces, decía, un momento, ¿acaso no dijo que circuncidar el pene? Ahora dice el corazón. O sea, ¿cómo se va a circuncidar el corazón? ¿Tengo que abrir mi pecho? No. Porque la enseñanza final de la circuncisión física es la circuncisión espiritual. O sea, cuando Pablo escribe su carta, no está inventando absolutamente nada. Porque la circuncisión implica la remisión de los pecados, o sea, el prepucio es el pecado, simboliza, a través del derramamiento de sangre, al cortar el prepucio y derramamiento de sangre. Eso simboliza la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se tiene que entender. Dice así, este es el lenguaje del pacto de gracia, no del pacto de obra. Veamos otra vez Deuteronomio 3, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Esto es lenguaje bíblico. Dice, y Jehová, tu Dios, te llevará a la tierra que poseyeron tus padres, para que tú la poseas. ¿Cuáles son los padres? Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y él los hará más prósperos y numerosos que vuestros padres, mucho más que Abraham, que Isaac y Jacob. Y aquí dice, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Un momento, a ver. Ya me confundiste, Yahweh. Primeramente dices que hay que circuncidarnos el pene. Sí. Y a los niños, sí. Y a esclavos, sí, todos. Pero aquí estás hablando de que el corazón, o sea, ¿cómo es eso? Eso sí está difícil, porque el corazón, si lo circuncido muero, es que no se refiere al corazón físico. Aquí lo que está hablando, ¿no?, es acerca del verdadero sentido del propósito de la circuncisión física. No era solamente, ya estoy circuncidado, ya no está la piel del prepucio cubriendo la cabeza del pene, ya no está eso, porque ese es el lenguaje que Dios utiliza. Sino que ahora la verdad de la circuncisión es la remoción del pecado. Por eso se refiere a tu corazón. Pero no solamente eso, el corazón de tu descendencia, pacto abrámico. Ese es pacto abrámico. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, la idea está en que la circuncisión espiritual, que es la remoción del pecado, capacita al hombre, número uno, para que ame a Dios con todo su corazón, alma y cuerpo, y vivas para siempre. O sea, esto es pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Dentro del pacto de Moisés, de obra, está el pacto de gracia. Porque aunque ellos hayan guardado el sábado,
Aunque ellos den sus diezmos. Y aunque ellos se circunciden, eso no sirve para nada si ellos no aman a Dios con todo el corazón. Ahí está. Y muchos judíos no. Y dice así: tienes que circuncidar del corazón. Dios lo va a hacer para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. La pregunta es, Jesús mismo lo dice: amarás, mandato, a Dios con toda tu alma. Note cómo lo externo y lo tipológico, la tierra prometida, están codo a codo con lo interno y lo espiritual. Yahweh cumplirá la promesa de la tierra y la promesa de la semilla que le hizo a Abraham, pero esas promesas fueron administradas temporalmente bajo tipos y sombras. Ok, vamos a ver aquí más. En última instancia, la tierra prometida nunca tuvo que ver con la tierra y la promesa de la semilla nunca tuvo que ver con un pueblo terrenal. Note cómo nuevamente las escrituras repiten el corazón de la promesa de Abraham. En Génesis 7:6, seré un pueblo, un Dios para ti y para tus hijos. Esa es la promesa. ¿Es Dios para ti y para tus hijos? O sea, los hijos son parte del pacto cuando son bautizados en Cristo. O sea, la invento evangélico, yanqui, gringo, que va a Latinoamérica y muchos hispanos corren ahí pensando que es la verdad, ¿no? Ellos niegan el bautismo de infantes. Yo fui evangélico por años y yo negaba mi bautismo católico, porque decía, no, esto es de hombre. Sí, lo administran los hombres. No hay nada que no sea administrado por hombres. Pero estaba equivocado, me engañaron, creí la mentira de que el bautismo infantil no sirve, cuando en realidad sí, porque es algo que Jesús enseñó. Porque la salvación es pactual. Y la promesa es pactual, sería un Dios para ti, para mis hijos, para tus hijos. La única forma que Dios podía ser hijo de uno es cuando uno se circuncidaba. El que era no circuncidado no podía ser parte del pueblo de Dios. Vamos a poner aquí. Entonces, la única condición para que Dios sea nuestro Dios es el ser circuncidado y también los hijos. Si los hijos no eran circuncidados, no eran parte del pacto. O sea, que es falsidad de que tiene que crecer la decisión. No, eso no enseña la Biblia, eso enseñan evangélicos, pero no enseña la Biblia. Así que ya es tiempo de que usted tome atención y no se deje engañar. Luego más adelante dice, te haré fecundo, dice, en gran manera, y de ti haré naciones. Mira, saldrán reyes, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Es imposible que Dios haya hecho un pacto con la descendencia, con los hijos, si ellos no eran circuncidados. Tenían que ser circuncidados, lo mismo que en el Antiguo Testamento. Nuevo pacto. Vamos a ver eso. Por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Aquí está. ¿Cómo va a ser uno Dios de uno cuando no está circuncidado? Entonces, si es de mi descendencia, ¿tienen que ser circuncidados? Obviamente que sí. La circuncisión del corazón prometida en Deuteronomio 36 nos indica que la circuncisión física nunca se trató realmente de cortar el prepucio. Obviamente que no. O sea, la gente se cortaba el prepucio de acuerdo a Génesis. Porque detrás de eso había una promesa. Apuntaba a la remoción del prepucio. Dios, recuerda, utiliza el pene del hombre para ejemplificar
la redención. Eso es así, que estamos viéndolo, ¿no? Circuncisión es eso, porque es. Siempre se trató bajo los tipos y sombras de nuestra necesidad de una vida en sentido figurado de un nuevo corazón. El corazón nuevo, el corazón circuncidado, es algo que solo Yahweh da y fue prometido bajo los tipos y las sombras en términos del sacramento de los tipos y las sombras, la circuncisión, pero señaló las mismas realidades significadas por el bautismo, un corazón nuevo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que la circuncisión, en otras palabras, viene a ser el nuevo nacimiento. Porque cuando uno se somete a la circuncisión, le cortan el prepucio. Ese prepucio simboliza el pecado. Y una vez que estaba circuncidado, entonces había libertad del grande del hombre y de ser expuesto. Eso significa la nueva vida. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios utiliza el órgano sexual masculino para ilustrar lo que significa la redención. Ahí está. Sabemos que la circuncisión, aunque forma parte de los tipos y sombras, en realidad nunca fue exterior. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo, esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 29. Pero el judío es interiormente, ahí está. Y la circuncisión es cuestión del corazón. En realidad, se dan cuenta, Pablo está diciendo, ¿se circuncidaron? Sí, pero en realidad no es lo físico, es el corazón. ¿Eres tú judío? Sí, mira, mi mamá, mi papá, sí, pero en realidad el judío es interior, no exterior. La alabanza, esa alabanza no proviene del hombre, sino de Dios. O sea, Dios alaba esto. Esto es muy importante para entender el nuevo pacto. En el nuevo pacto, en el espíritu, el judío es interiormente. Puede ser judío, espiritual. La circuncisión ya no es física, sino el corazón. Siempre ha habido una administración exterior y una realidad interior. Siempre fue. Esto es cierto bajo Abraham, Moisés, David y los profetas. ¿Qué administración está hablando? De la gracia. Lo fue con Abraham, lo fue con Moisés, lo fue con David y los profetas. La administración de la gracia de Dios siempre estuvo presente. Todos los que tenían que ser salvos fueron salvos por la fe en Cristo. ¿Se salvaron todos? No. O sea, ser parte del pacto no implica necesariamente que uno es elegido. Suena raro, ¿no? Porque dice, ¿cómo es eso, hermano? Si estoy en el pacto soy salvo. Sí, los salvos están en el pacto, pero no todos los del pacto son salvos. ¿A qué se refiere? El pacto es la entrada exterior al pacto. Pero así como Dios destruyó a los israelitas circuncidados en el desierto por murmurar, por malagradecidos, ¿no? Por querer volver a Egipto sin valorar lo que Dios hizo, no les protegió de ser eliminados por Dios mismo. Lo mismo sucede en el nuevo pacto. Nosotros no sabemos quiénes son los verdaderos y no. Simplemente asumimos que son creyentes, pero el que sabe es Dios. Después de todo, Pablo aquí solo repite lo que dijo Yahweh. Jeremías 4:4 dice así: circuncídense para Yahweh. Aquí está. Miren, no está hablando de la circuncisión del prepucio del pene del hombre, porque aquí dice, quiten el prepucio de vuestro corazón. Bueno, todo el mundo sabe biológicamente que el corazón no tiene prepucio, o sea que no tiene sentido lo que habla. Pero sí tiene sentido cuando se habla en el aspecto espiritual redentivo. En el aspecto espiritual redentivo, el prepucio siempre simboliza pecado. Por eso dice aquí, quiten el prepucio de vuestro corazón. Jeremías 9:25 dice,
vienen días, declara Yahweh, en que castigaré a todos los circuncidados, meramente de carne. Ahí está. Entonces vamos a ver, inclusive, déjeme esto avanzarlo. La circuncisión física apunta a la circuncisión espiritual. Pero la circuncisión física no implica vida eterna, sino entrar al pacto. Porque mira lo que dice aquí. El Señor va a castigar a los circuncidados de carne, porque por más que estaban en el pacto, eran mal agradecidos. Lo que Dios siempre quiso, lo que siempre significó la circuncisión, fue un corazón nuevo. Aquí está. Por tanto, no debemos confundir la administración externa del pacto de gracia con sus realidades internas. Siempre ha habido una administración externa y una realidad interna. Vamos al tema, circuncisión y bautismo. La administración externa incluía a los hijos de los creyentes. Esto es verdad. La administración externa incluía a los hijos de los creyentes. Tanto también en la circuncisión. La pregunta entonces es, ¿qué ha mandado Dios con respecto a la administración externa? La comprensión histórica cristiana de la historia de la redención ha sido, desde el principio del siglo II, por ejemplo, la epístola de Bernabé, que hay un pacto de gracia administrado en el signo de la circuncisión bajo los tipos y sombras, bajo Abraham, Moisés, David y los profetas, y bajo el signo del bautismo con el nuevo pacto. O sea, el pacto de gracia en el nuevo pacto, en el antiguo pacto de la circuncisión, y en el nuevo pacto el bautismo. Uno era antiguo pacto, este es nuevo pacto. Así como la circuncisión señala la necesidad de un corazón nuevo y circuncidado, el bautismo señala la necesidad del lavamiento de regeneración, eso está en Tito. Sí, la regeneración, lavamiento. Aunque la circuncisión señalaba la necesidad de un corazón circuncidado, Dios ordenó, como todos conceden, que se administre a los creyentes y de a sus hijos. O sea, esto es muy importante. Este es mi pacto entre yo y vosotros y tu descendencia. Recuerda, la única forma que la descendencia podía ser parte del pacto es ser circuncidado. No tenían que esperar a ver si tienen que 50 años preguntarle, nada que ver. Eso es invención evangélica, religión gringa. Pero la religión del Antiguo Testamento enseña que la circuncisión era para todo varón. Los niños tenían que ser circuncidados. Dice, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, hizo la señal de mi pacto. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón de vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado, ciertamente de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa. Así estará mi pacto con vuestra carne como pacto perpetuo. Entonces aquí, Dios, claro, la circuncisión es un mandato para hombres, adultos y niños. Los adultos creían, el niño no tenía que creer porque era parte de padres creyentes. Entonces, teniendo eso en mente, este patrón continúa en el nuevo pacto. Pedro predicó Hechos 2:39, porque para ustedes es la promesa para vuestros hijos y los gentiles. Lo mismo. O sea, Pedro asume que los hijos van a recibir el sello del nuevo pacto, el bautismo. Cuando nuestro Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios, no estaba diciendo nada nuevo. Él había estado predicando ese mismo mensaje a Israel bajo tipos y sombras durante 2000 años. Esto es cierto. Como dice Pedro, el espíritu que sopla donde quiere, que da vida nueva a sus elegidos, no de simiente corruptible, sino de incorrupción mediante la palabra de Dios. Así como la circuncisión nunca confirió nueva vida, tampoco el bautismo confiere nueva vida.
Yo sé que católicos y luteranos sí creen eso. Ese es tema para otro lado. Resumen, la promesa permanece. Seré Dios para ti y para tus hijos. De modo que las realidades fundamentales no han cambiado. La regeneración siempre ha sido producto de la gracia soberana de Dios. Desde la caída, los elegidos de Dios siempre han necesitado un corazón nuevo que solo el Espíritu puede dar. Bajo los tiempos y sombras, esas realidades estaban representadas por un ritual, la circuncisión. Bajo el nuevo pacto, esas realidades son tipificadas por el bautismo, que al igual que la circuncisión es una identificación ritual con la muerte de Cristo. Pablo dice en Colosenses 2:12, cuando apela a la circuncisión como ilustración de la muerte de Cristo, luego señala la cruz y luego el bautismo. En él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción de Dios, del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, es sustancialmente la misma doctrina que vemos en Romanos 6. ¿Qué más? Al igual que la circuncisión, el bautismo es una identificación externa de la muerte de Cristo. La circuncisión anticipó su muerte de ser cortado fuera del campamento, para sus elegidos, como nuestro sustituto. El bautismo pues mira hacia atrás a esas realidades, pero son las mismas realidades. Lo que cambió fue el modo de administración. O sea, en la administración del pacto de gracia en el pasado fue circuncisión, ahora es bautismo. Pero ambas señalan justamente a la misma realidad. Bueno, con esto entonces quiero terminar, hermanos. Espero que haya sido de mucha ayuda espiritual. Este es un tema muy amplio. Y este día el Señor pase su día leyendo la Biblia. Tome nota, se va a ayudar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y que haya quedado en la mente de todos los que han escuchado. Sí te pido en el nombre de Jesucristo. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes.